primero, neologismo. Primero quiero agradecer la invitación para estar aquí y además señalar la dificultad que implica hacer un balance de todas las cosas que se han discutido, diversas e importantes. Lo primero que quisiera señalar es esta importancia entre el diálogo entre la academia y las instituciones políticas y los políticos. Ustedes tienen infografías, información bastante interesante, datos bastante puntuales y recomendaciones bastante puntuales que fácilmente podrían incorporarse, por lo menos, en el debate partidario. Sin embargo, yo quisiera partir por una idea que ha estado por debajo de lo que se ha conversado, y es que en general creo que estamos viviendo en un país donde todavía no consideramos a todos iguales, ¿no? Esta es una premisa que está a la base de esta discusión sobre los derechos sexuales, reproductivos, homofobia, bullying, etc. De otro lado, también podríamos decir que se ha hablado de asuntos que podrían verse en el corto y en el largo plazo. En el corto plazo, las recomendaciones, por ejemplo, que el mundo académico les ha proporcionado, los debates que tienen ustedes al interior de los partidos políticos, muestran claramente estrategias, recursos, etcétera, que se podrían utilizar para implementar diferentes políticas. Sin embargo, también se ha hablado de la desidia en muchos temas, la oposición a la implementación de ciertas políticas, los cálculos políticos para plantear ciertas propuestas de los proyectos de ley. Entonces, por un lado, lo que podemos ver es que en el corto plazo hay información, sin embargo, no es tan fácil la implementación de las políticas. A nivel de papel, a nivel discursivo, se pueden decir muchas cosas, pero se necesita voluntad política, se necesitan recursos y se necesita una visión general para poder implementar estos proyectos. Todos estamos de acuerdo en lo que se ha planteado. Es políticamente incorrecto decir incluso que uno está en contra de muchas cosas. Sin embargo, repito, no es fácil implementar ni siquiera una de las recomendaciones que se han hecho y que están en estos documentos. Sin embargo, quiero mencionar algo que se ha dicho tangencialmente y me parece muy importante, que estamos en un escenario interesante y diferente al de otras épocas, al de otras campañas políticas. Para empezar, la Iglesia está desacreditada por un proceso de desacreditación bastante importante a nivel internacional y local. Este es un asunto importante a tomar en cuenta. Luego, el papel de los jóvenes, que si bien no son tomados por el Estado como sujetos con autonomía y voz, ¿no? Estos jóvenes tienen voz en otros espacios, que son los espacios virtuales, ¿no? Y creo que es muy importante darnos cuenta que las nuevas tecnologías de información y comunicación son un foro muy importante para empujar propuestas, para debatir, etcétera, etcétera. Por otra parte, también hay que mencionar, lamentablemente, la desconfianza que existe en los partidos políticos, ¿no? Entonces, todo esto implica un nuevo escenario sobre el que hay que pensar si en el corto plazo se quieren implementar proyectos de ley. Ahora, a nivel de largo plazo, yo creo que hay que pensar ciertos temas, como el tema del concordado. ¿Por qué hablo de un largo plazo? Porque cambiar las mentalidades es muy difícil, ¿no? Las leyes se pueden cambiar, pero las mentalidades toman
mucho tiempo para cambiar. Yo quisiera mencionar, por ejemplo, que todos estos temas de la sexualidad que estamos abordando están muy ligados a la Iglesia, no solo por el concordato, sino sobre todo porque la forma que ha tenido la Iglesia para controlar a las personas ha sido justamente a través de la sexualidad, a través del cuerpo. O sea, como diría Foucault, ¿no? La economía política del control, las pedagogías del control que ha manejado la Iglesia han sido justamente pedagogías ligadas a la sexualidad, ¿no? La vergüenza, el castigo, la culpa, los estigmas, etc., no se pueden borrar fácilmente de la mente de las personas, ¿no? Sin embargo, también hemos visto que los jóvenes tienen una visión mucho menos culposa, porque también son menos religiosos, porque también asisten menos a las iglesias, porque se han secularizado mucho más que muchos políticos, muchas personas adultas. Entonces ahí hay un espacio bastante interesante para trabajar. Sin embargo, también estas diferencias o estas posturas juveniles varían mucho entre regiones, niveles socioeconómicos, etc. Finalmente, otra cosa que me preocupa y es algo que me parece que deberíamos pensar es esta propuesta que muchas veces aparece en las recomendaciones. Se habla mucho de la visión científica, ¿no?, sobre los temas que estamos tratando, ¿no?, versus una visión religiosa, moral, etc. Yo evidentemente estoy de acuerdo con la visión, comillas, científica. Sin embargo, le damos cuenta que son también ideologías, ¿no?, y por lo tanto son debatibles. Y yo creo que no hay que pisar el palito de entablar una discusión entre si, por ejemplo, la píldora del día siguiente es abortiva o no, etcétera, etcétera. Porque eso es pisar el palito de una discusión interminable. Lo que a mí me parece, en todo caso, es que hay que trabajar, ¿no?, para que la gente entienda que la creencia religiosa o moral es un asunto del ámbito privado y que el Estado pueda más bien implementar políticas o tener realmente, efectivamente, un Estado laico que permita a las personas elegir, ¿no?, elegir cómo quiere vivir, elegir cómo debe ser su sexualidad y pautar cosas como la defensa de los más vulnerables, hablemos del bullying escolar, de las personas trans, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna manera, lo que quisiera decir, redondeando mi intervención, mi difícil balance, es que me alegra escuchar las diferentes posiciones que hay al respecto de esta temática, y esto es muy saludable porque implica que puede ser un debate público, y creo que eso es a lo que hay que apuntar. Por último, que me parece excelente la idea que planteaste sobre la idea de un trabajo coordinado entre grupos políticos, partidos políticos, e incluso incorporar a la academia, ¿no?, y a las organizaciones sociales como parte de un proyecto para lograr cambios. No creo que independientemente se puedan lograr cambios, porque la oposición que existe, ¿no?, las mentalidades que existen, difícilmente pueden cambiarse si no hay, ¿no?, un trabajo mucho más